Mi nombre es Lina Latorre, médica especialista en medicina familiar y epidemiología y médica institucional de la Fundación Santa Fe. Hoy mi charla es desde la atención prioritaria y la telemedicina. La idea o los objetivos de esta charla es poder revisar todo el marco o recordar todo el marco legal, nuestra experiencia desde nuestros centros de atención prioritaria y la pandemia, lo positivo que dejó y finalmente pues tocar el tema como de herramientas tecnológicas y de comunicación. Para recordar pues todo el marco legal, la telemedicina ya existía y se fortaleció o se consolidó desde la pandemia o gracias a la pandemia y ha sido una necesidad imperiosa el uso de estas nuevas tecnologías. Recordemos que desde el 2010, con la ley 1419 que definió la telemedicina como toda esa prestación de servicio de salud por medio de tecnologías y sistemas de la información, basadas en el diagnóstico, en la prevención, en la promoción, el tratamiento y la rehabilitación que presta un médico o un profesional en salud a diferentes pacientes en diferentes modalidades y que pues va regido o de la mano con el uso de todas estas tecnologías. Estas leyes se ha venido como renovando o cambiando y pues han surgido la resolución 2654 que establece todas las disposiciones para la telesalud y los parámetros para la aplicación de la telemedicina, así como la resolución 3100 del 2019 en la que avala todo o define todos los procedimientos y condiciones para la inscripción de los prestadores de servicios, así como su habilitación y finalmente, el decreto 538 que adopta todas las medidas para contener y mitigar la pandemia y garantizar una atención en salud en toda esta situación de emergencia. La telesalud pues abarca una serie de características o otro tipo de usos tecnológicos como lo es el teleapoyo, la teleorientación, la teleeducación y la telemedicina, que cada uno usa todas estas ayudas tecnológicas y todos esos servicios gracias a los avances tecnológicos y permite la interacción a distancia con otros profesionales de la salud en pro de garantizar o mejorar nuestra atención en salud. La telemedicina a su vez se divide o se obtiene en cuenta todo lo que es la teleexperticia y el telemonitoreo, que gracias a los avances de equipos tecnológicos podemos hacer el seguimiento de nuestros pacientes y tal experticia nos permite compartir diagnósticos o toma de decisiones médicas, juntas médicas para poder resolver los problemas de los pacientes y esta telemedicina y esta teleexperticia usan metodologías de comunicación, ya sea sincrónico o asincrónico. Importante que la telemedicina garantice varias características o varios aspectos a tratar. Entre esos, pues saber que estamos regidos por unas normas y unas leyes, en que existe la protección de datos, que es importante el consentimiento informado para los pacientes que nos hagan llegar antes de iniciar nuestra conectividad. Esto en pro de que prime la confidencialidad, el respeto y la seguridad de nuestro paciente. A su vez, la telemedicina debe garantizar o debemos garantizar que el paciente conozca sobre el servicio que estamos prestándole, cómo funciona y sus derechos, así como la identificación tanto de los pacientes, del paciente como del médico, del profesional que esté brindando la atención. Debemos tener su identificación. A su vez, las garantías de que la tecnología o los servicios de salud, hospitales deben garantizar adecuados equipos o dispositivos que permitan prestar el servicio para que así la tecnología no juegue una mala pasada en la conectividad. Y finalmente, de parte del profesional de la salud, pues debemos tener disponibilidad de tiempo, una calidad y una amabilidad que no se deben perder a pesar de que estemos comunicándonos a través de las pantallas y de esta nueva tecnología. La idea es poder resaltar y mejorar las características de una buena atención para garantizar esa calidad y esa empatía que necesitamos transmitir por medio de estas pantallas. La telemedicina en Colombia ya venían en uso más de una década y pues viene en progreso y en aumento gracias a la pandemia. Se ha
se ha mostrado una herramienta importante y muy útil para la atención de pacientes. Hemos visto que ya en muchas especialidades como radiología, cardiología y pediatría están usando la telemedicina con grandes resultados y positivos para mejorar y cambiar nuestros servicios de atención. También la telemedicina pues viene siendo útil en programas educativos y asistenciales en diferentes universidades, así como en zonas remotas del territorio. Gracias al reconocimiento de que la tecnología en las áreas de información y comunicación pueden conducir a un cambio en la mejora de los servicios de salud, esta se viene extendiendo en el proceso de atención, así como se revisó en un estudio realizado por Reumatología en el 2017, en el que se recolectaron 1.905 pacientes, de los cuales se realizaron 4.864 consultas, y se vio una inexistencia del 7.85. Eso refleja que es importante y la adherencia de nuestros pacientes en la teleconsulta, en la telemedicina, y casi el 90% de los pacientes consideró que era un método satisfactorio para la atención en salud. Las necesidades de atención en la medicina, lo que queremos es que al surgir esta herramienta útil para el contacto de nuestros pacientes es que podamos mejorar la atención médica, ya que la prevalencia de las enfermedades crónicas viene en aumento y requieren mayores oportunidades de atención especializada, mayor consumo de recursos humanos y económicos y a su vez poder cubrir todas las zonas rurales y lejanas donde es difícil llegar para tener una atención médica. Todo esto prima en todos los principios de la atención médica que sea universal y que haya una equidad. Bueno, también se ha visto en un estudio del 2012 observacional en una población de Bogotá cercana, en el cual querían medir la aceptación de los pacientes a este nuevo acceso de atención médica, teniendo el temor de esa aceptación por lo nuevo y las dificultades que podrían tener la telemedicina. Se midió el grado de satisfacción de la población y se encontró un alto porcentaje tanto de aceptación de la utilización de esta telemedicina, considerando que el 75% lo consideraba igual o mejor que la consulta convencional, al igual que el 80% quedó satisfecho o muy satisfecho de recibir la atención por medio de la telemedicina, el 63% volvería a utilizar el servicio. Y una de las otras dificultades que podemos tener o tener un prejuicio de usarla es que de pronto no vayamos a tener una comunicación fácil o que de pronto no mostramos el interés suficiente a través de la pantalla de las preocupaciones y las situaciones de los pacientes. La telemedicina pues creo que trae más ventajas que desventajas y son ventajas aparte entre los tres aspectos, tanto en los servicios de salud como en el usuario y como en los trabajadores de salud. En cuanto a los servicios, pues mejora toda la sostenibilidad de los servicios, reduce los costos para las aseguradoras y para el sistema de salud. A su vez, pues a los pacientes son alternativas fáciles y mejores para las citas convencionales, ya que facilita el acceso a la atención especializada, disminuye el tiempo de traslados y viajes que implica ir a los centros donde nos van a atender. Nos permite la atención en áreas remotas y rurales, lo que nos da la ventaja de tener diagnósticos y tratamientos tempranos desde donde se encuentran nuestros pacientes. Permite una atención más oportuna, a tiempo, y permite limitar o disminuir las visitas hospitalarias. Entonces, la telemedicina de por sí creo que llegó para mejorar y consolidar esta atención médica que requieren nuestros pacientes. A su vez, o desafortunadamente, existen algunas barreras o algunas limitaciones que hoy en día pues, nos ha costado un poco cambiarnos como la mentalidad de la atención y es todo ese cambio cultural y esa aceptación a las nuevas tecnologías que requieren una formación y un aprendizaje para poder usarlas y utilizarlas y pues esa aceptabilidad de los pacientes y de los profesionales de la salud implica una barrera, al igual que también el vínculo o una pérdida del vínculo entre el médico y el profesional de salud por el temor
a que no va a haber un contacto como lo hacemos en la consulta convencional, y una despersonalización del acto médico en aquellos casos donde no hay un médico en las zonas donde ellos residen, y pues eso va a dificultar un poco la atención médica. En cuanto a la parte de sistemas, de los sistemas y los servicios, pues de pronto no hay una gestión de la privacidad de los datos de los pacientes, hay un costo alto en el desarrollo y en el mantenimiento de la tecnología, y pues trabajar en toda la seguridad de la información implica costos para los sistemas de salud. Desde nuestra experiencia, los centros de atención prioritaria, que son los CAPS, pues se vieron enfrentados a diferentes motivos de consulta durante la pandemia, enfrentados a aprender y a manipular todas las tecnologías y todo lo que es la telemedicina, y pues reforzar nuestras habilidades de comunicación para la salud, educación para los pacientes, y todo pues como un énfasis en la medicina familiar o en la atención primaria. Fundación Santa Fe tiene 3 centros de atención prioritaria, que se llama Fundación Más Cerca, y estos se han consolidado como un modelo de atención orientado a tratar los problemas más frecuentes de la población con una alta oportunidad y sin congestión. En estos centros valoramos patologías agudas de baja complejidad que no requieren cita o programación de agenda. Contamos con 12 horas de servicio de atención médica, en el cual hacemos procedimientos menores y nos restringimos todas las actividades de observación prolongada para definir conductas o que requieran algún proceso de hospitalización. Fundación Más Cerca se caracteriza porque su servicio sea pues en una atención de 120 minutos y que sea ofertado por un médico especialista, ya sea un médico familiar o internista. Cabe también recordar que estos centros de atención prioritaria hay valoración por pediatría, al igual que ofrecemos los servicios de laboratorio y de ayudas diagnósticas de radiología. Estos centros de atención prioritaria, como les decía, son 3 y se han posicionado estratégicamente en 3 centros comerciales: Unicentro y Gran Estación en Bogotá, con apertura del 2015 y del 2019, y Fontanar en el municipio de Cajicá en el 2016. Y estos se han venido desarrollando con este modelo de atención. En 2020 la dinámica de atención pues varió un poco debido a la pandemia y también debido a la dinámica de las aperturas o cierres de los centros comerciales, pero finalmente el cierre en el 2020 fue afortunado. Generalmente hicimos 3.189 consultas, de las cuales se realizaron 59 teleconsultas, y de los pacientes que fueron valorados en la atención prioritaria y por teleconsultas, el 90% reportaba una mejoría o una satisfacción de los síntomas entre los 3 y los 5 días después de ser valorados. Solo un bajo porcentaje, el 0.6%, requirió una remisión a urgencias, y el 92% cumplió promesas de valor. Las promesas de valor es esa atención en 120 minutos para poder resolver y darle salida al paciente, y que sea una atención por especialista. En los 3 centros de atención prioritaria logramos una satisfacción del 100%, con un NPS del 95%, lo que nos refleja una alta aceptación del modelo y de su calidad. Hablando de la experiencia del centro de atención de Unicentro, que fue el primer centro de apertura, el más cercano a la fundación, como les contaba, fueron 59 consultas de telemedicina. A partir de junio, que se volvió a abrir, ya una vez el pico por la pandemia había bajado un poco, retomamos nuestras actividades, incrementando y volviendo como a la asistencia de los pacientes, reflejando o encontrando, según datos tomados del informe de gestión y los registros médicos. Los principales motivos de consulta fueron muy variados. Entre los que más persistía era todo lo relacionado con COVID, que son infecciones respiratorias, diagnósticos, el tratamiento, el seguimiento, el resolver dudas acerca de este nuevo virus, así como todos los efectos o síntomas secundarios por COVID, que son como el trastorno de ansiedad, diarrea, y por otra parte se dieron unos porcentajes de asistencia o de motivos de consulta a nuestros centros de atención prioritaria,
como control de laboratorios o como control o un chequeo general, así como diferentes sintomatologías y patologías que podríamos encasillarlas como consultas de prioritaria o que podríamos también organizar y educar a nuestros pacientes en que puede ser una consulta programada como la consulta externa. A hoy nuestros centros de atención prioritaria siguen abiertos, están abiertos y se sigue usando la telemedicina. A hoy son más o menos 15 registros de consultas virtuales que se continúan en estos centros. En contraste y como reflejando esos motivos de consulta o esa demanda sanitaria que presentan en estos centros comparado con otros centros de atención por medicina familiar, se ve que el 39% han consultado por un motivo clínico agudo, de los cuales el 23% no han requerido cita previa. Entonces es importante o es útil este tipo de atención prioritaria en el cual puedes tener un acceso libre y consultar por las cosas que los pacientes generalmente valoran como urgentes. En este estudio de la Comunidad Valenciana antes de pandemia, el 30% de los pacientes valoraban o consideraban que sus motivos de consulta eran urgentes. Entre esos motivos de consulta, el 65% lo consideraron como una actividad burocrática, es decir, una consulta que era para control o chequeo médico, para revisar laboratorios o para transcripción de fórmulas médicas. Y un bajo porcentaje el uso de consultas telefónicas o visitas domiciliarias. Así como en una reciente encuesta realizada en junio de 2001, del 2020, en el que se encontró que el 15% de los adultos de Estados Unidos usaron telesalud por primera vez durante la pandemia, lo que refleja la importancia o la necesidad de poder tener un control o un acceso médico y que la telemedicina no lo puede ayudar a resolver. En esta misma encuesta, pues el 76% indicaron la probabilidad de seguir usando la telemedicina o la telesalud post pandemia. Encontraron pues cosas positivas en el uso y la utilización de este nuevo servicio de atención médica. Claro está que si vamos a continuar con el uso de la telemedicina y la práctica de telemedicina, hay que planificar algunos cambios regulatorios que requieran un enfoque más en toda la promoción de la equidad de la salud, en apoyar las prácticas de atención primaria que están basadas en promoción, en prevención, diagnóstico y tratamientos, en mejorar todos los resultados de salud, en coordinar una atención médica y en proteger la privacidad de los pacientes. Hay que regular un poco y mejorar estas leyes que nos protejan tanto a los pacientes como al personal médico. ¿Qué nos trae la pandemia de positivo? Nos trae pacientes reflexivos, capaces de manejar distintas fuentes de información con las que puedan tomar ellos decisiones informadas. Hoy en día, y gracias a la tecnología y a los avances de Internet, pues el acceso a la información es a un solo clic. Y pues nosotros como médicos debemos acompañar a los pacientes, informarlos y educarlos para la salud en que la información que se encuentran a través de todas estas redes de Internet, pues debemos saber filtrar y confiar en ciertas referencias que sean científicas y datos importantes. También facilitó el aislamiento domiciliario reservando las visitas presenciales para aquellos que lo necesitaban realmente e incrementando el uso de telesalud. Pocos asistían a los servicios médicos o a los centros asistenciales por el mismo temor a contagiarse o porque verdaderamente no se sentían enfermos. Estudios realizados en España y en Estados Unidos se encontraron que el 28 al 25% se habían reducido las visitas presenciales, lo que también pues apoya o da puntos positivos a que la telemedicina llegó para o se quedó para mejorarse y fortalecer todo este sistema de salud. También fue relevante, es relevante el papel del médico familiar y la atención primaria en la ayuda y la clasificación de los pacientes para definir su área de atención. Muchos de estos centros de atención prioritaria o estas urgencias que no comprometen la vida, pues han servido como para direccionar y orientar a los pacientes y a los usuarios a que cómo pueden manejar la situación de salud, cómo poder darles diagnósticos y tratamientos tempranos y cómo aquellos que necesitan una atención más avanzada o continua en el tratamiento, pues de verdad deben ir a urgencias.
Otra de las cosas importantes que nos trae la pandemia es considerar qué condiciones son y las que no son susceptibles al tratamiento virtual. Es aquí donde a través de la telemedicina o las dificultades que tiene uno para de pronto hacer diagnósticos, ha permitido con la experiencia y la práctica que ese ojo clínico mejore y sea un poco más asertivo en los diagnósticos para poder orientar mejor a nuestros pacientes. Y finalmente, pues nos trajo una interacción verbal más que física, que pues va a permitir una conexión a través del contacto visual, las expresiones faciales y el lenguaje no verbal, que deben primar en este contacto, en esta interacción a través de las pantallas, y es aquí donde pues todos debemos poner en práctica nuestras técnicas de comunicación, reforzarlas o aprenderlas para mejorar esta interactiva atención médica basada en comunicación. Es por eso que es importante conocer o saber sobre técnicas de comunicación. El secreto de usar la comunicación es saber con efectividad a quién vamos a transmitir el mensaje, conocer esa población, saber cómo vamos a transmitir el mensaje, porque tanto el receptor como el emisor tienen unas expectativas, unos prejuicios, muchas ideas concebidas, una manera de ver la realidad de las cosas en el que pues hay que empezar a conocer nuestra población, saber y validar los sentimientos y las actitudes a través de la pantalla, a través de estas expresiones y pues tener las herramientas y las habilidades para comunicarse y esos estilos de comunicación. Entre las técnicas de comunicación es importante recordar que, o es importante tener en cuenta que existen las 3 R's para una atención, que es el rapport, el respeto y la relación. El rapport es como esa sincronía, esa armonía que hay en la entrevista que permite que haya una empatía y una adecuada relación médico-paciente. El respeto y la relación médico-paciente que debe estar una buena relación para que la comunicación fluya, para que la atención, a pesar de esta limitante de distancia y de poco contacto físico, pues permita unos resultados satisfactorios en la atención. Recordar que pues debemos hablar claro, entendible, que de pronto esos términos semiológicos que usamos en la mayoría de los contactos, pues podamos saberlos interpretar o definir para que el paciente le quede más claro nuestra comunicación. El tono y el volumen de voz también es importante. El uso de técnicas de apoyo narrativo, que está la empatía, que es ponernos en los zapatos de este paciente, las dificultades o en su sintomatología, así como la escucha activa o reflexiva, que va de la mano con todo el parafraseo, la repetición, los silencios que hacen parte de estas técnicas de comunicación, la expresión no verbal, que es todo el manejo facial, de manos, la postura, la proxemia, que juegan importantes roles en esta interacción y que como usuarios y como médicos debemos prestar toda nuestra atención en ellos y evitar esas barreras que pueden cortar o impedir o dañar la comunicación. En esas barreras pues está la tecnología, hay que tener buen conocimiento y habilidad para usarlas, al igual que pues otras barreras que pueden interrumpir nuestra atención, como los teléfonos, el celular, la entrada o la salida de alguien de los consultorios o, o del ambiente donde estemos prestando nuestro servicio. Las metas de la comunicación, lograr y promover un vínculo afectivo, un vínculo que sea verdadero, que podamos tener precisión y definición de los problemas de salud. Muchos usuarios o pacientes pueden considerar que la telemedicina no es precisa o que los diagnósticos no van a ser claros porque no nos tenemos ciertas barreras como, o desventajas como por ejemplo los exámenes físicos en algunos casos. Entonces tenemos que dar un poco de precisión y seguridad que sí es un medio de la telecomunicación útil para resolver problemas o diagnósticos. Que haya una eficiencia en la entrevista basados en buenas técnicas y buena comunicación, brindar el apoyo y la empatía que se necesita para ayudar y resolver los problemas a los pacientes, lograr mayor satisfacción y mejorar algunos logros y mejorar los logros en atención en salud es como la meta importante de usar la telecomunicación y la telemedicina, y que esta comunicación generalmente debe ser participativa, bidireccional,
que genera un impacto y que genera una motivación de atención, de cambio o la motivación de la que querramos trabajar con nuestros pacientes. Sin olvidar pues todas las habilidades que debemos aprender, mejorar y que es importante educar a todos los profesionales en formación en todas las habilidades de comunicación. Finalmente, la atención prioritaria y la telemedicina son importantes para la atención médica y para los servicios de salud. Los servicios de atención prioritaria pues son unidades de diagnóstico rápido, son consultas de alta resolución, unidades que soportan todo lo que es la atención primaria. Los centros de atención prioritaria o la atención prioritaria pues lo que quiere es garantizar la asistencia ajustada a las necesidades de los pacientes y de sus cuidadores y prima todo lo que es la educación al paciente, generar un entorno colaborativo, promover el autocuidado y el proceso para el empoderamiento del paciente en su situación de salud. Esos servicios de atención prioritaria pues ayudan a resolver muchas cosas rápidamente y finalmente lo que queremos es enseñar comunicación clínica a médicos y profesionales que estén en formación, aprender sobre entrevista motivacional que permite cambios y mejores o mejoras preventivas y la toma de decisiones compartidas entre pacientes y tratantes. Finalmente, pues la pandemia por COVID-19 nos transformó nuestras vidas y también está transformando la medicina y la manera de atender a todos los usuarios y poder llegar a coberturas y áreas remotas. Al igual que la pandemia nos ha demostrado que la telesalud tiene el potencial para beneficiar a todos los pacientes, independiente del lugar donde viven. Y la telemedicina pues queda limitada a situaciones de crisis sanitaria o verdaderamente se convierte en una nueva forma de practicar la medicina.